Así es. Ignacio Liendo, politólogo cordobés, hablamos de varios temas. Por un lado la campaña, ¿no? Pero por el otro lado también los efectos que puede tener este acuerdo con Estados Unidos en una campaña tan enrarecida como la que está teniendo el país, con denuncias, con escándalos, con un candidato como expert al que se le descubrieron los vínculos con un narco y tuvo que salir de la lista. Pero no de la boleta. Pero no de la boleta. Una campaña totalmente inusual en la que no está en discusión qué se va a hacer con el país, sino más que nada escándalos. Lo interesante es qué puede llegar a pasar el 26 a la noche y el 27. ¿Cuál va a ser el relato que van a poner en escena tanto el oficialismo como la oposición? Ignacio Liendo analiza la campaña y también la incidencia que puede llegar a tener en el resultado de este acuerdo con Donald Trump. La disputa en última instancia es doble. Primero, por el sentido que se va a decir esa noche, ganó o no ganó la Libertad Avanza y qué eso significa, y ganó o no ganó Fuerza Patria, ganó o no ganó Schiaretti, ganó o no ganó Provincias Unidas. Esa es la disputa por el sentido, que es muy importante. Y la otra cuestión tiene que ver con el número de escaños, ¿no? O sea, como decía Sartori, en última instancia, el sistema electoral en las democracias más o menos republicanas es como convertir votos en escaños. Entonces, ¿cuántos escaños? Bueno, entonces, ¿cuántos escaños va a haber de uno y de otro de cara a los 2 años de legislatura que quedan de Javier Milei? Porque esa es la cuestión de fondo, sobre todo para ver si el gobierno puede impulsar o no la agenda que tiene, con o sin aliados, con o no propios, o si la oposición puede hacerle más fuerza de la que le ha hecho hasta el momento. Pero bueno, eso, que ya es un montón en sí mismo, como se dice ahora, está atravesado por todo lo que vos dijiste, ¿no? O sea, los casos de corrupción que vienen encadenados, Libra, Spagnuolo, Fred Machado, Expert y todo lo que vino después, y el vínculo con Estados Unidos, que es, hasta el momento son declaraciones, ¿no? Digamos eso, digámoslo, como también se dice ahora, ¿viste? Digámoslo todo. O sea, son declaraciones, no se ha visto un papel, no se ha visto una carta de intención, no se ha visto nada, son declaraciones de Scott Bessent, que parece que tuviera a cargo la economía argentina, y de Toto Caputo, declaraciones de algún otro funcionario, pero por esas declaraciones pareciera que la economía argentina está intervenida por Estados Unidos, por el Departamento del Tesoro, donde, insisto, Scott Bessent es la figura clave porque él es un hombre no solamente el equivalente al ministro de Economía nuestro, sino que también es un hombre de Wall Street, un hombre que viene del equipo histórico de Soros, junto con todos los que lo acompañan en su gestión. Hay una delgada línea ahí entre la función pública y la función privada, y ha pasado a controlar la economía de una forma incluso hasta graciosa, si no fuera gravosa o perjudicial para el interés nacional, que es esto de empezó a comprar pesos a través de una cuenta, es el Tesoro de Estados Unidos comprando pesos a través de una cuenta del Banco Santander, nunca visto. Logró con esas declaraciones y con esas compras sostener el valor del dólar y más o menos aplacar a los mercados, pero los mercados tienen una dinámica propia. Las acciones argentinas, los títulos de la deuda argentina han seguido cayendo sistemáticamente. Bueno, y en ese trasfondo hay dos cuestiones más. Una, toda esa ayuda, claramente, también en materia declaratoria, salvo por la visita de la jefa y luego el jefe del Comando Sur, por aviones que van y vienen, por declaraciones más o menos de personas más o menos importantes, tanto en Estados Unidos como acá, hay cuestiones geopolíticas duras que están detrás, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el Atlántico Sur, con el posible el polo logístico y base en Tierra del Fuego, con la Antártida, con el corredor bioceánico marítimo, con la plataforma continental, con Malvinas, con minería en general, tierras raras en particular, litio también en particular. ¿Qué pasa con eso, no? ¿Qué hay detrás de esa cuestión? Bueno, lo que está detrás es claramente un nuevo mundo, que es este mundo multipolar que proponen China y Rusia e India, etcétera, en torno a BRICS, ¿no? Y Estados Unidos replegándose, pero con mucho poder aún, y replegándose sobre lo que ellos llaman las Américas, que es básicamente
lo que el presidente Monroe a principios del siglo XIX llamó la doctrina Monroe, ¿no? América para los americanos, ¿no? Estamos viendo movimientos en todos los países, en Venezuela, en Argentina, en Perú, en Brasil, en Colombia, en Panamá. Estamos viendo fuertes movimientos inéditos de la política exterior norteamericana ligada a cuestiones del Tesoro, del Departamento de Defensa, del Comando Sur. Y en ese trasfondo, ¿qué va a hacer la sociedad argentina, no? ¿De qué manera esto impacta en la sociedad argentina y cómo va a votar? Vuelvo al principio, en los distintos distritos, ¿no? No es lo mismo votar en Córdoba que votar en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Hay particularidades. ¿Cómo va a votar? ¿De qué manera esa nacionalización y todo esto, de la elección y todos estos elementos van a estar en la cabeza de cada uno de los votantes? ¿Va a ir la gente a votar en masa o no? Como lo viene más o menos haciendo o no haciendo, según el distrito, volvemos a lo mismo. Y estamos en un escenario similar al de 1946, aquel de Braden o Perón, ahora sería Patria o Milei, según el corte que intenta imponer Fuerza Patria, al menos en la provincia de Buenos Aires. Y toda esta ayuda, así como el gobierno de Milei, está supeditado a el resultado de esas elecciones. Entonces hay que ver si todas estas alquimias, de qué manera, insisto, se implementan, desarrollan y accionan en la mente de cada uno de los votantes en cada uno de los distritos el 26 de octubre. ¿Y qué tendremos en función de eso esa noche en términos de narrativa? ¿Y qué tendremos al otro día en términos de mercado, en términos de medida y en términos de disputa de poder? No creo que es realmente fascinante y la Argentina en esta elección se juega el destino de varios años, ¿no? Vos decías lo de Scott Bessent como algo inusual, lo que pasa es que se termina naturalizando casi en la vorágine de hecho que estamos viviendo en el país, pero me parece muy interesante el hecho que vos decís que desde Estados Unidos Bessent determina no solamente una intervención, sino que dice, está bien el esquema de bandas, el peso está subvaluado, con lo cual tiene que revalorizarse, es decir, determina el valor del peso y por lo tanto la competitividad de los productos argentinos afuera. Ahí sí hay una cuestión inédita, ¿no? En cuanto al manejo de la economía, el gobierno parece haber cedido la cuestión cambiaria, nada más y nada menos, ¿no? Así como vos lo decís, mira, el gobierno de Milei ya había cedido la política de defensa, que está representada por Petri, pero es digitada desde las tres grandes embajadas que coordinan esa cuestión, también la Cancillería en parte, y ahora terceriza la política monetaria en el secretario del Tesoro de Estados Unidos. Es realmente inédito, ¿no? Vos sabés que la autonomía de un país se determina por varias cuestiones, pero hay dos o tres variables macroeconómicas que si vos no las controlas no tenés autonomía, ni siquiera soberanía. Una es el valor del tipo de cambio en relación con el resto del mundo. Y acá hay un tema que en Río Cuarto y en toda la zona este es un tema crítico, que es qué es lo que descubrimos. No, es que bueno, el discurso libertario, por supuesto, y también el discurso liberal son una quimera. ¿En qué sentido? Los mercados tienen que ver con el poder y con la fuerza. Cuando Besen anunció la primera ayuda, parece que fue hace un siglo, pero fue hace creo que 15 días, o sí, 15 días, o fue un lunes, saltó el lobby de los productores de soja de Estados Unidos diciendo, no, pará, si esto le quita las retenciones, nosotros no somos competitivos. Entonces, ¿dónde está el libre, dónde queda el libre mercado ahí y el libertarianismo y el liberalismo? Entonces ahí Besen tiene un fuerte problema interno que le está costando en las bases de Trump, ¿no? La base de Trump, que tiene un perfil fuertemente nacionalista, aislacionista, y que han apoyado al gobierno por esta cuestión de hacer América grande de nuevo, MAGA, Make America Great Again, diciendo, no, pará, o sea, estás haciendo recortes acá, pero estás poniendo 20.000 palos allá, ¿para quién? ¿Para qué? Y al mismo tiempo eso perjudica porque hace más competitivos a aquellos productores y no a los nuestros. ¿A quién defendes al final? Bueno, y el gran ganador en el fondo es China, que ese día se llevó 20 barcos cargados de soja y derivados, etcétera, y fue quien el gobierno nacional no dijo nada en tanto en cuanto impulsa embajada china en Argentina, con un comunicado en la Guerra Fría, miremos hacia el futuro, acá no hay patio trasero de nadie, porque
para dejar contento al Frente Interno, Bessent salió a decir que iba a pedirle como contraparte a Milei que desafectara, por utilizar yo una palabra elegante, que desafectara al país de los intereses chinos. Esto es un swap de monedas que hay con el Banco Central, inversiones en la hidrovía, en el Belgrano Cargas, en las represas en el sur. O sea, no es tan difícil de desanudar todo eso. Y en realidad también fue otra declaración para la tribuna interna, ¿no? Entonces es una cosa eh, casi delirante, si no fuera de implicancias tremendas para mucha gente, es casi delirante por este cruce de lo que en la ciencia política y las relaciones internacionales se llama la política interméstica, ¿no? O sea, ese permanente cruce entre la política exterior, la política internacional y la política o las políticas domésticas, juego sin el cual no se entiende nada, ¿no? O sea, es de una complejidad extrema y hay que tener una capacidad de visión y análisis a varios niveles, porque tocas en un lado y no se mueve linealmente otro, sí, pero también se mueve en otro, para atrás, para adelante, para el costado, para arriba, o sea, es una complejidad realmente muy interesante. Y estamos en el ojo de la tormenta como país, como sociedad, insisto, y las elecciones del 26 de octubre, faltan menos ya de 15 días, parece increíble, son decisivas en este sentido de continuidad de esta posibilidad o de ruptura de esta posibilidad y de inicio de un camino nuevo, ¿no? Ignacio, ¿cómo ves específicamente la elección en Córdoba? Milei va a cerrar la campaña en Córdoba, un bastión del que se llevó el 75% de los votos hace poco, pero se contrapone con Provincias Unidas, un proyecto que pretende tener un alcance nacional y que le contrapone nada más y nada menos que a Schiaretti, la carta más fuerte que tiene el peronismo provincial. Sí, mira, lo hemos conversado otras veces contigo y con otros colegas desde mucho antes. La jugada lógica era esta, que el ex gobernador Schiaretti jugara, básicamente porque es una persona con mucho prestigio, o sea, un caso también en gran medida inédito, alguien que fue 3 veces gobernador y se retira de la gestión con un altísimo porcentaje de conocimiento, ni hablar, y de aceptación positiva en la sociedad cordobesa, con proyección al país, porque recordemos que él tuvo una muy buena performance en aquellos debates de la elección del 2023 y en la propia elección sacó 6 puntos sobre el total, es un montón de votos. Entonces ahí otros gobernadores, otros actores de la política que vieron la posibilidad real de generar algo distinto y colocarse por fuera de la polarización que planteó siempre el antiperonismo y el peronismo, por simplificar, primero encarnado por Macri y compañía, y después encarnado por Milei y compañía, con la ayuda de Macri en el balotaje. No hubiera ganado Milei si no hubiera tenido el apoyo de Macri, Bullrich y el PRO, Cambiemos, etcétera. Entonces, lo que vamos a ver realmente esa noche, en términos estrictamente políticos y respecto de Provincia Unida, es realmente cuán aparte de la polarización puede ubicarse este espacio en las distintas provincias en que compite. Y en Córdoba, sin duda, sin dudas, descontando las encuestas que circulan, le irá muy bien al exgobernador porque no solamente tiene este armado nacional al que él lidera e impulsa por arriba, sino que por debajo tiene su propio prestigio, el conocimiento que ya dijimos y toda la gestión de el gobernador Yardora y todo el equipo del gobierno provincial. Ayer hubo una muestra, si bien es una muestra, pero para muestra vale un botón, como dice el saber popular, una muestra en reducción. Sin duda, las políticas de Javier Milei han afectado fuertemente a muchos sectores de la población cordobesa, por más que lo hayan votado en masa en el 2023, y seguramente tendrá una muy buena performance, además de que la lista de La Libertad Avanza no es competitiva en términos de figuras de prestigio, sí es competitiva en términos de la figura y la narrativa de Javier Milei y el color violeta, y ahí es donde vale la nacionalización, por eso va a cerrar Milei la campaña acá, porque en Buenos Aires ya no le fue bien para nada y probablemente le vaya peor. Entonces va a cerrar acá y ahí la incógnita es cuánta es la diferencia entre si efectivamente gana el ex gobernador Schiaretti, cuánta es la diferencia con la lista de Libertad Avanza, ahí puede haber una sorpresa, o para arriba o para abajo.
Bueno, ahí estaba Ignacio Liendo y su análisis sobre la campaña y el acuerdo con los Estados Unidos. Así es, y también hablábamos de la cuestión Córdoba, ¿no? Sí, que claro. le ve un panorama complejo a la Libertad Avanza. Sospecha, como sospechan algunos politólogos, que puede surgir alguna sorpresa de los resultados, tanto a nivel nacional como a nivel Córdoba. Hay quienes olfatean o intuyen que puede haber una especie de voto castigo. Hay que ver, ¿no? Porque no es lo mismo Buenos Aires que la reacción que tiene Córdoba, por ejemplo. Así que va a ser una elección compleja y que va a dar múltiples lecturas. Así es. Vamos a la pausa, enseguida regresamos.